Nacional TV Perú presenta Sonrisa TV, salud oral, diagnóstico, casos clínicos, innovación, entrevistas, con la conducción del doctor Marco Mendoza. Sonrisa TV, a través de Nacional TV Perú. Saludos amigos, una vez más en una nueva edición de Sonrisa TV, el programa que cuidará tu salud oral y a través de Nacional TV Perú. Llegamos a más de 100 ciudades a nivel nacional a través de las diferentes operadoras de cable. En esta oportunidad tenemos como invitada a dos temas importantísimos. Estará con nosotros la doctora Karen Cueto, que va a hablar sobre terceras molares, y después tendremos a la doctora Lucía Ríos, que va a hablar sobre qué hacer frente a las pérdidas dentarias. Paso comercial y volvemos. En uno de los mayores polos de la odontología mundial, donde el conocimiento, la ciencia y la innovación se unen, existe una institución preparada para formar profesionales sin fronteras y en la área odontológica. La FIASPI, Facultad Iberoamericana de Sao Paulo, ubicada en Bauru, la capital mundial de la odontología, es mucho más que una facultad. Es un centro de excelencia, intercambio internacional y formación de alto nivel. Aquí, la enseñanza trasciende los límites geográficos. Actualmente, atendemos de manera exclusiva a estudiantes de Perú, Venezuela, Bolivia, quienes comparten experiencias, culturas y conocimientos, construyendo una formación verdaderamente global. La FIASP está especializada en programas de Y tal como lo habíamos anunciado, está en nuestro set la doctora Karen Cueto, especialista en cirugía oral y maxilofacial. Karen, cuéntanos, tenemos que hablar un tema muy importante, que es el tema de las terceras molares. ¿Qué hacer frente a una situación como por ejemplo un dolor de una tercera molar? La tercera molar es un problema. ¿Qué hacer frente a los problemas de la tercera molar? Cuéntanos, por favor. Bueno, doctor Marcos, gracias por la bienvenida a la entrevista, al programa, y vamos a conversar un poquito de terceras molares. Los pacientes generalmente acuden a consulta cuando ya el dolor es inevitable, insoportable, y no se ha podido solucionar desde casa. Las terceras molares ocupan una posición en nuestra mandíbula incómoda para el paciente, porque debido a la evolución, al paso de tantos años del ser humano, nuestras mandíbulas han ido haciendo más pequeñas. Entonces las terceras molares, muelas de juicio, cordales, como las conocemos, ya no erupcionan de forma correcta, ya no encajan dentro de nuestro juego total de dientes. Entonces muchas veces, casi el mayor porcentaje de pacientes, es necesario la extracción de terceras molares cuando ya empieza a haber sintomatología, ¿no? Sobre todo por la posición que está tanto en el maxilar inferior como en el maxilar superior, ¿no? Por supuesto. Hay unas imágenes de apoyo que nos van a poner
para de alguna manera darle forma. Ahí vemos ahí cómo hay un accidente de erupción, ¿cierto? Claro, Sí. se decide hacer la extracción generalmente porque ya empieza a afectar a la segunda molar, ¿no? Este puede provocar lesiones como absorciones a nivel radicular, o sea, de raíz. Existen lesiones cariosas, no en la tercera molar necesariamente, pero en la segunda molar. Entonces ya hay una afectación de dientes que están sanos, pero esta pieza, al tener esta mala posición, provoca todos estos problemas que el paciente lo traduce como dolor, ¿no? Ok. Y en un primer comienzo empieza esto como una inflamación, ¿cierto? Claro, hay edema, hay rubor, que es calor en la zona, y este dolor suele ser punzante cuando ya hay una infección aguda, o también un dolor sordo que se extiende hasta el nivel del oído, ¿no? Entonces, lo que se le pide siempre a los pacientes, o lo que se quiere hacer llegar al paciente, es que debe acudir con un especialista. Y estas tomas radiográficas nos van a servir mucho para ubicar exactamente dónde está la pieza y poder ya programar y hacer un plan de tratamiento de acuerdo al hallazgo que tengamos. Sí, sobre todo es importante que los oyentes, y en este caso los que nos están viendo, tomen en cuenta este tipo de síntomas. Sobre todo empieza con una ligera molestia, incluso dificultades para poder abrir la boca, ¿cierto? Como el trismus, por supuesto, es por la inflamación que existe en la zona, afecta a todos los tejidos musculares como el músculo macetero, ¿no? Ahora, hay mucha verdad también de que las terceras molares no todas tienen que ser extraídas, ¿no? Y para eso hay que hacer un diagnóstico certero en consulta, con imágenes radiográficas como estabas pasándolas anteriormente, para ver si realmente esa tercera molar no va a erupcionar nunca. Hay pacientes que las tienen erupcionadas, hay pacientes que no las tienen incluso, ¿no? Debido a la evolución que hemos tenido los seres humanos, hay pacientes que pueden presentar 1, 2, 3, hay pacientes que presentan las 4, ¿no? Y no siempre en todos los pacientes es necesaria la extracción. ¿Y cuándo, en base a su experiencia, cuándo recomendarías que sí debemos sacar una tercera molar? ¿Solamente cuando hay síntomas? No solo cuando hay síntomas, a veces no hay que explorar estos síntomas, porque estos síntomas cuando aparecen ya es cuando hay una lesión muy grande en la zona. Eso quiere decir que ha afectado a la segunda molar, puede haber una pericoronaritis, que significa inflamación de la encía que está circundando el diente. Entonces los controles periódicos, como se deberían hacer cada 6 meses o una vez al año, llevados con tomas radiográficas, nos permiten adelantarnos a estas situaciones, ¿no? Estas lesiones que aparecen en la segunda molar, valga la redundancia, lo voy a repetir, no suelen ser sintomáticas en primera instancia, pero si las cogemos a tiempo podemos prevenir, en vez de perder una tercera molar que no está en función en boca, perder 2, ¿no? Cuando ya ha lesionado a esta pieza. Quiere decir que podemos sacar la tercera antes de que empiece el problema. De que genere el Así problema, ¿no? Y hay casos en los cuales ya esta inflamación pasa a ser una infección y termina generando todo un cuadro en boca complicado. Claro, o sea, puede provocar incluso un cuadro de celulitis, que significa una infección mucho más generalizada, ¿no? Que ha llegado a circundar más tejidos. Entonces, en esos casos el tratamiento va a ser un poquito más prolongado porque no vamos a poder operar al paciente inmediatamente. Tenemos que reducir esa infección, esa inflamación, y luego de eso recién programar una cirugía. Entonces eso hace que el estadio del paciente de descanso, que interrumpa sus actividades, sea mucho más largo cuando pudimos haberlo prevenido anteriormente, ¿no? Sí, y una cosa que yo te quería comentar, normalmente nosotros cuando se nos decía, ¿no? Ya, saquemos la tercera molar, Claro. pensábamos que ahí terminaba el problema, pero en realidad ahí empieza el gran problema porque no sabemos si el paciente va a hacer la medicación de forma correcta, Claro, y los cuidados postoperatorios. ¿Qué nos puedes recomendar ahí tú? existen muchas complicaciones cuando hacemos una extracción de terceras molares, ¿no? Las que más nos preocupamos nosotros como especialistas son las alveolitis, ¿no? Existen 2 tipos de alveolitis, las húmedas y las secas, como les llamamos nosotros. La húmedas quiere decir que ha entrado material infeccioso dentro de la herida, ¿no? Esta es mucho más fácil de tratar, ¿no? Hay que hacer un lavado en la zona, pero eso quiere decir que el paciente no ha hecho los enjuagatorios que debía, no ha cepillado la zona. Aunque haya sido una cirugía, aunque duela, hay que mantener una higiene regular en la zona para mantener esa herida limpia, ¿no? Y la alveolitis seca, que es la más dolorosa, es cuando el coágulo termina de salirse del lecho quirúrgico
Y esa es la más dolorosa para el paciente, porque ¿qué sucede? Cuando botamos el coágulo, el hueso se queda expuesto y duele, ¿no? Y es más difícil de tratar. Entonces, una de las indicaciones más, en las que más hago hincapié a los pacientes es que no pueden escupir los 3 primeros días postquirúrgicos, ¿no? No se puede escupir porque tenemos el chance de botar ese coágulo, que finalmente nos va a dar la regeneración tisular en la zona. Más o menos, ¿cuánto tiempo tú recomiendas a una persona que se hace una cirugía de tercera molar tener esos cuidados de no acercarse mucho al calor o tener actividad física? Hay algo que yo siempre le explico a mis pacientes y es que el pico máximo de inflamación en casi la mayoría de cirugías se da hasta el tercer día. Luego del tercer día, ese pico máximo ya no va a subir más y va a empezar a bajar. Entonces, esos 3 primeros días es primordial que el paciente no haga esfuerzo físico, que no se esté moviendo, que siga todas las indicaciones, hielo, nada de exponerse a fuentes de calor, y todas las indicaciones que se hacen postoperatorias, ¿no? Y de ahí viene el control para el retiro de puntos. Claro, a los 7 días aproximadamente. 7 días, ¿no? Así. Y también viene la otra cosa interesante, ¿no? ¿Qué es mejor? Porque muchos van a ir a la consulta o han estado o han tenido una situación frente a una tercera. ¿Tú recomiendas que la sutura sea con nylon o sea con seda? ¿Cómo te va bien? Bueno, va a depender mucho de... Tú cuando conoces a tu paciente, sabes si este paciente tiene una rutina de limpieza correcta. Usamos seda negra cuando sabes que el paciente va a limpiar bien la zona y tú lo notas porque has hecho un examen periodontal anteriormente de la cirugía, has visto si hay placa, no hay placa, cuánto está acumulando. Una seda negra puede ser suficiente para ese tipo de pacientes que cumple rigurosamente una limpieza. Pero si no es un paciente de ese caso, preferimos de repente un nylon que no acumula mucha placa alrededor porque no son sedas trenzadas como la seda negra. Excelente. Podemos extender las imágenes de un video ahí de una cirugía para que la doctora nos explique más o menos cómo es el procedimiento, que es en realidad sencillo si lo sabes manipular bien. El problema es cuando un paciente se somete a alguien que no tiene la destreza y el conocimiento para poder manipular este tipo de cirugías, y es donde vienen las complicaciones que pueden traer una infección mucho mayor, una infección, un absceso de cuello y migrar a una mediastinitis, ¿cierto? E incluso ¿Sí? una parestesia, ¿no? Si Sí. lesionamos También, si lesionamos una parestesia que puede ser temporal o permanente. En algunos casos, En algunos sí. casos, ¿no? Ahí. Mira, ahí Karen. Bueno, ahí vemos cómo se está haciendo el corte de la encía, que generalmente se abre hacia atrás de la segunda molar y se abre un colgajo. Exponemos el hueso cuando la pieza dentaria está completamente impactada, ¿no? Primero se hace una ventana para ubicar dónde está la pieza dentaria, esto le llamamos osteosección, y luego hacemos una odontosección, porque el diente por esa ventana pequeña no va a salir completamente, en la mayoría de los casos, si es que ya tiene las raíces desarrolladas completamente. Se fracturan las raíces y se saca una por una. Lo ideal es hacer todo este proceso para que la cirugía sea lo menor traumática posible, ¿no? Y finalmente colocamos las suturas. Y explicarle al paciente que definitivamente va a tener dificultad en la apertura, ¿no es Por cierto? supuesto, los primeros días, de hecho no es común que no tengan un trismus luego de la cirugía, pero este trismus si es manejado con relajantes musculares, con masajes musculares luego de que pase el pico de inflamación, se va a resolver fácilmente. Perfecto. Y si entrábamos al tema de los mitos y verdades, por ejemplo, ¿tú me podrías dar 3 mitos en relación al tema de las terceras? A ver, uno de los mitos, justo te los mencioné al comienzo, se dice mucho que las terceras molares terminan empujando los dientes anteriores y ya se ha demostrado, lamentablemente voy a decir no, porque no tenemos una excusa más para sacar terceras molares, pero no, ya se ha demostrado que no tiene la fuerza suficiente para mover dientes anteriores, Para ¿no? cambiar ese apiñamiento. Exacto, pero sí puede alterar nuestras segundas molares, que son importantes para la masticación, ¿no? Entonces uno de los mitos es que no alteran nuestros dientes, ¿no? El alineamiento de nuestros dientes. Otro mito que podemos pensar es que todas las terceras molares se tienen que sacar. No todas. Hay pacientes incluso que no tienen terceras molares. No para todo tratamiento de ortodoncia tienes que sacar las terceras molares, no tampoco, pero si impiden el tratamiento, lo mejor es sacarlas antes para que el tratamiento de ortodoncia se lleve mejor, ¿no? Y más rápido. ¿Y un tercer mito? A ver, no se me ocurre ahorita un tercer mito.
Un tercer mito. Yo te voy a ayudar con un A tercer ver. mito. Yo te digo si es mito o verdad. Toda tercera molar me va a generar que yo tenga 48 horas tumbado en la cama, tenga que estar en la cama No, tumbado. no necesariamente. De hecho, hay pacientes que tienen terceras molares incluidas y que ya pasaron la ventana de erupción, que usualmente se erupciona entre los 17, 25, algunos artículos dicen que hasta los 35, pacientes que tienen 40 y la tercera molar la tienen intacta, ha completado toda su formación, pero no ha salido. Entonces ahí tú tienes que valorar, ¿vale la pena sacar esa tercera molar? Porque de repente está muy cerca al nervio, está muy cerca al borde mandibular, podemos provocar una fractura mandibular por tratar de sacar una tercera molar que no ha provocado ninguna lesión. Pero lo que le decimos al paciente es que siempre hay que hacer un seguimiento, tomarle una radiografía cada 6 meses para ver si eso evoluciona, si cambia de posición o si ha intentado erupcionar. Claro, y lo que iba yo era toda cirugía me va a dejar postrado. Ya. No necesariamente. No Y va a sé. depender mucho del manejo quirúrgico y también de tu proceso cicatrizal. En cada paciente es completamente diferente. De la técnica. Exacto. Perfecto. Y ahora, en relación a este tema, es muy importante tocarlo, porque ¿qué sucede? Yo recibo muchos casos, incluso casos médicos legales, donde después de un manejo incorrecto, terminan con un absceso de cuello y terminan hospitalizados, ¿no? Entonces, este tema, incluso con una subsecuente muerte, ¿ok? Entonces, no necesariamente una tercera molar te va a llevar a una mediastinitis y que tú haces un correcto manejo, ¿cierto? Ahora, una pregunta sí que debería tener en claro todos es, las terceras molares, cuando empiezan a generar problemas, básicamente es por un accidente eruptivo, ¿correcto? Un accidente Generalmente, eruptivo, ¿cierto? pero también hay casos de tumores o quistes alrededor del diente. Ok. Y si se tratase del tema de los quistes, por ejemplo, ahí, en tu experiencia del manejo, ¿cómo sueles hacer después que tú haces los elementos de diagnóstico que tú solicitas? ¿Los Luego llevas? hay que llevar la patología definitivamente para que nos descarten un tumor, ¿no? Generalmente siempre están asociados a quistes dentarios, entonces esto se manda una vez que se hace la extracción, se revisa bien la zona quirúrgica de que no haya ningún tejido del quiste y esto se manda a patología. Por lo general, entonces podría estar relacionada una tercera con un quiste. Sí. ¿Correcto? Si no ha erupcionado, sí, Sí. generalmente. ¿Y qué tal te va con el tema de las imágenes? Por ejemplo, ahora tenemos la ventaja de la tecnología, porque antes solamente teníamos las periapicales, de ahí venían las panorámicas y ahora tenemos las tomografías. Claro, las tomografías funcionan mucho para ver si cuando el diente está completamente impactado, si está más cerca hacia distal o hacia mesial. Y en términos comunes, si está hacia afuera o si está hacia adentro, ¿no? Eso nos permite decir, ok, voy a abordar este diente por esta zona y no desgastamos tanto hueso. Mira, por ejemplo, esta radiografía panorámica o ortopantomografía, has visto, tienes ahí 2 terceras Claro. totalmente inclinadas. ¿no es Sí, cierto? está, por Mes ejemplo, angulares. la derecha está más impactada, está al nivel de la segunda molar, de la zona cervical, o lo que nosotros le llamamos el cuello del diente, ¿no? A ver, si me dirías tú cuál está más compleja, yo diría la derecha, pero no tiene las raíces completas según esta radiografía. Pero en una tomografía, de repente, podríamos hallar que estas raíces están dobladas, están inclinadas, ¿no? Que no lo vamos a poder ver en una radiografía 2D. Claro, tenemos que verlas ¿No? para ver si están inclinadas hacia el lingual, ¿no? Hacia Claro, la tabla lingual. porque de acuerdo a la edad dentaria, esa tercera molar ya debería tener las raíces completas. Y si no las vemos, probablemente es que estén inclinadas hacia el lingual. Y ya, por ejemplo, hay una cosa muy importante. Yo tuve un caso en el cual una paciente llega así, y ¿qué es lo que hacen algunos? ¿No? Dice, primero voy por la más simple, ¿no? Claro. Y después voy por la más compleja. Ajá. U otros prefieren de hacer la más compleja y luego la más simple. Pero en esa figura de que cuál elijo, ¿Ya? puede haber una complicación, porque realmente No lo sabes, no lo sabemos, sí. ¿no es cierto? Entonces, Tú sabes que al final la imagen es un apoyo de diagnóstico, ¿no? Y lo que nos da certeza es la clínica. la clínica la que te Así va a es, determinar. así Simplemente y es eso un lo más elemento importante. auxiliar, como dice Tal ahí. cual. ¿Sí? Podríamos tener la imagen hay una doble imagen de una tomografía, por favor, para que la doctora nos explique también que hay una situación a tomar en cuenta. Esta, por ejemplo. Gracias, producción. Tenemos ahí... Claro, tenemos una tabla vestibular. ¿No es cierto? Esa Una está es la más- tabla lingual.
Así es. Mira, te das cuenta, está mucho más pegado, ¿no? Así es. Está mucho más pegado hacia el lingual. La raíz distal está pegadísima en la tabla lingual y hay que tener mucho cuidado con eso porque aparte por ahí pasa el nervio lingual y uno de los accidentes más comunes es la parestesia de la mitad de la lengua, ¿no? Si lesionamos. Más que del labio. De hecho. Ajá. Sí. De hecho, cuando te empiezan a entrenar para extraer terceras molares, lo primero que te dicen es no toques nada hacia el lingual. No hagas colgajo hacia el lingual porque el nervio está muy cerca, ¿no? Está expuesto de todas maneras. ¿Y qué pasaría ahí nomás si es que, por ejemplo, uno sin querer, porque al final, al momento que uno está haciendo la intervención, podríamos acabar con una parestesia lingual temporal? Hay suplementos, hay terapias, generalmente hay vitaminas que ayudan a la reconexión neuronal. Puede tomar su tiempo de 6 meses a 1 año que esto vuelva a conectar. Vitamina D. Pero es sensitiva, ¿no? O sea, lo bueno es que es sensitiva. Tú vas a poder mover la lengua sin ningún problema, vas a poder comer, pero a la mitad de la lengua no vas a tener ninguna sensación. Para que escuchen, ¿qué tipo de vitaminas se recomienda? Bueno, el Neurobión es una buena opción en estos casos, sí. ¿Y en otras has escuchado de la terapia láser también? También funciona. Más o menos, ¿cuántas sesiones en tu trayectoria ves que mejora una parestesia? Yo diría que una parestesia sí mejora por lo menos en 6 meses, no menos de 6 meses, porque estamos hablando de daño neuronal. Sí, es importante eso porque en realidad la idea no es alarmar, sino saber lo importante que es caer en buenas manos y que el tratante realmente cumpla con toda la batería de exámenes auxiliares, ¿no es cierto? Que la clínica, y en este caso dependiendo de la ciudad, si hay acceso a tomografías, lo ideal, si no con una radiografía panorámica. Como mínimo, una radiografía, una periapical. Una periapical, y de acuerdo a ello poder hacer la intervención a 4 manos. Así es, a 4 manos, nunca solos. Nunca solos porque no sabemos con qué sorpresa podíamos tener. Finalmente, Karen, ¿qué recomendaciones en general tú como ya un poquito de repente podemos salir del tema de la tercera molar, ¿no? Porque la tercera molar es la que siempre toca la puerta y dice, no puedo abrir la boca o estoy hinchado, ¿no? O estoy hinchado. Entonces ya vienen los pacientes, uno tiene que premedicarlos y luego nos vamos a la cirugía. Pero ya dentro del ámbito de tu especialidad, por ejemplo, ¿cuál es la segunda patología más frecuente en el tema de la cirugía oral que tú tienes que tratar? Creo que las terceras molares es una de las mayores. Bueno, aquí por nuestra realidad, los implantes dentales vienen a ser la segunda porque nuestra realidad es que la mayoría de personas mayores de 45 o 50 años han perdido bastantes dentaduras, ¿no? Y ya para los pacientes no es una opción generalmente cómoda, una prótesis removible o un puente que termina no dañando, pero termina afectando de repente 2 dientes sanos. Entonces muchos de nuestros pacientes ahora escogen la colocación de implantes dentales y es lo que usualmente por experiencia y en consultorio es la segunda cirugía. Bien, y justo esto va de la mano con lo que vamos a ver en el segundo bloque, porque la doctora Lucía, independientemente de que sea rehabilitadora, también coloca implantes y justo estamos sin querer, de forma cerrando y dándole la bienvenida a la doctora Lucía, que va a hablar justo del tema de las pérdidas y todo lo que viene ahí para el anuncio. Claro. Ahora, recomendaciones finales, Karen, por favor. Bueno, los chequeos periódicos son muy importantes para detectar cualquier patología, para evitar que se compliquen las situaciones. Recuerden que las piezas dentarias no es un accesorio finalmente, toda nuestra pieza dentaria está conectada con todo nuestro organismo, ¿no? Y a veces hay estos dichos desde afuera que nosotros solo sacamos dientes, pero recuerda que cada vez que sacamos un diente estamos conectando o destapando una ventana hacia el interior de nuestro cuerpo, ¿no? Que está muy cerca de nuestro corazón y por eso existen muchos accidentes también como endocarditis bacteriana. Entonces es muy importante que al especialista que vayan esté preparado y que ustedes también sean conscientes de que tienen que ir periódicamente para evitar todas estas complicaciones. Perfecto. ¿No? Gracias, Karen, te agradecemos por tu visita y será para la próxima contar con algunos componentes adicionales que realmente pueda servirle a nuestra población, sobre todo no solamente centrándonos en la capital, porque ese programa va a todo nivel nacional,
pero sería un gusto tenerte nuevamente con nosotros. ¿Sí? Yo encantada. Muchas gracias, doctor. Nos vamos a una pausa comercial para nuestro siguiente bloque. Gracias. Este programa es auspiciado por FACOP, FIAS. La ontología mundial, donde el conocimiento, la ciencia y la innovación se unen. Existe una institución preparada para formar profesionales sin fronteras y en la área odontológica. La FIASPI, Facultad Iberoamericana de Sao Paulo, ubicada en Bauru, la capital mundial de la odontología, es mucho más que una facultad. Es un centro de excelencia, intercambio internacional y formación de alto nivel. Aquí, la enseñanza trasciende los límites geográficos. Actualmente, atendemos de manera exclusiva a estudiantes de Perú, Venezuela, Bolivia, quienes comparten experiencias, culturas y conocimientos, construyendo una formación verdaderamente global. La FIASP está especializada en programas de posgrado y especialización en odontología, con enfoque en la práctica real, el respaldo científico y una preparación completa para el mercado actual. Contamos con diversos cursos de especialización con reconocimiento internacional en áreas como armonización orofacial, implantología, endodoncia, periodoncia para implantólogos, reabilitación oral, dentística y ortodoncia. Nuestra infraestructura ha sido diseñada para quienes buscan una evolución constante. Clínicas modernas, totalmente equipadas, con atención a pacientes reales, donde la teoría se transforma en práctica todos los días. Y cuando se trata de profundización anatómica, la experiencia va más allá. En alianza con FACOP Hack, la FIASPI ofrece prácticas en cadáveres fresh frozen en un centro de anatomía dentro de la propia institución, proporcionando un nivel de aprendizaje que pocos lugares en el mundo ofrecen. Estudia em las clases climatizadas, cômodas e tecnológicas, criadas para favorecer a concentração. Sejam bem-vindos à faculdade. Transformam sonhos por mês em nossa e para proporcionar uma vivência acadêmica única, com aprendizagem anatômica, contamos também com a FACOP Hack, Human Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Aqui na FACOP, o nosso compromisso é entregar aos alunos um ensino de excelência, com total proximidade entre os professores e os estudantes.
Nuevamente, tal como lo habíamos anunciado, tenemos el gusto de tener en el set a la doctora Lucía Ríos, especialista en rehabilitación oral y máster en implantología, con quien vamos a hablar el tema de la pérdida de piezas dentales, qué hacer cuando se pierde una pieza dental, qué recomendaciones nos da ella, qué sucede cuando perdemos una pieza dentaria, hay opciones de tratamiento y todas estas cosas lo vamos a conversar muy gustosamente con Lucía. Nuevamente, bienvenida y gracias por aceptar la invitación. Hola Marco, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y bueno, explayémonos en el tema. Perfecto, empezamos. Lucía, razones por las cuales una pieza dental podríamos perder. Sabemos que hay mil razones, pero tú como rehabilitadora en esta parte de la entrevista, ¿qué podrías contarnos las razones? Porque va desde lo más simple a lo más complejo para que nos escuchen nuestro público. A ver, razones. En realidad te podría enumerar muchísimas, pero desde lo más simple a lo más complejo podríamos empezar desde la enfermedad más común en la odontología, que es la caries dental, las lesiones cariosas cuando estas son descuidadas y no se tratan a tiempo, muchas veces generan la probable pérdida de la pieza, ya que no se pudo salvar en su momento, y esto es lo que va a generar que no haya otra opción más que hacer la exodoncia de la pieza, ¿no? Además de ello, otra de las razones probables para la pérdida de una pieza es cuando ha sufrido algún traumatismo, que es otra razón muy común, y entre otras que podría enumerar, pero ya vienen más por otros factores, como podríamos decir la falta de rehabilitar una pieza en un determinado tiempo y esto genere que otras se puedan complicar, ¿no? Ahí podríamos pensar que perderíamos más piezas. Y la enfermedad periodontal también, ¿no? Esa ya es una, digamos, causa común que en realidad si no es tratada a tiempo, sí es estadísticamente es de lo que más hablamos, ¿no? Eso ya es tratado más por la periodoncia, pero todos estamos capacitados para diagnosticarlo y tratarlo en su momento. Sí, porque definitivamente, como tú lo has dicho, hay muchas razones, pero algunas personas piensan que perder una pieza dental no genera mayor problema, pero tú y yo sabemos perfectamente que el equilibrio se altera. ¿Podrías contarnos un poco de qué manera se altera? Vamos a tener unas imágenes de soporte ahí, cuando perdemos una pieza, por ejemplo, ¿no? Sí. En realidad el paciente tiene mucho en la mente que cuando pierde una pieza, sobre todo cuando es posterior, no debe reemplazarla, porque en lo que piensa es que no se ve que me falta un diente, entonces lo dejo, lo descuido, y no lo hacen evaluar a tiempo. Estamos hablando de evaluar a tiempo, ya que si nosotros vemos a tiempo que esta pieza dentaria tiene que ser reemplazada o rehabilitada en el corto plazo posible, podemos así evitar que las piezas vecinas a este espacio de déntulo o la pieza que ha tenido contacto, ya sea arriba o abajo, con la pieza que se ha perdido, podemos evitar que éstas puedan desplazarse, moverse, y tenemos que tener en cuenta, muy importante esto, que una pieza no es aislada. Nosotros tenemos un conjunto de piezas dentro de una boca y todo esto funciona como tal. Entonces, perder una es como desencajar o desengranar todo un sistema, ¿no? Entonces hay que evaluar y ser lo más precisos en el diagnóstico y en la evaluación para poder llegar a un correcto tratamiento. Sí, vamos a ver unas imágenes de apoyo donde hay, si es que, por ejemplo, no tenemos, en una de la imagen hay que no tenemos ausencia de piezas inferiores y las de arriba empiezan a extruirse, ¿cierto? Sí, bueno. Ahí, por ejemplo, suele invadir una zona que no. ¿Puedes poner las imágenes, por favor? Sí, sí, porque es importante entender bien esa partecita, el por qué, de alguna manera, ese es el requisito restablecer el tema del equilibrio, ¿no? Así es. En un promedio de tiempo, ¿tú qué sugieres? Después de haber perdido una pieza dentaria, ¿hasta cuánto tiempo va reponerse? ¿Podrías tú demorarte en reponer? A ver, no hay un tiempo específico o un tiempo determinado que yo diga a la semana, al mes, máximo 2 meses, no. Pero mientras sea lo más pronto, es mejor que el paciente acuda a una cita odontológica para ser evaluado y que esta
brecha o este espacio edéntulo o de la pieza que ha perdido sea lo más pronto rehabilitado. Es muy importante que acuda lo más pronto, ya que vamos perdiendo con el pasar del tiempo distintos otros puntos que podríamos empezar a complicar más la situación clínica, ¿no? No, y sobre todo el tema es qué tanto desgastar las piezas, ¿no? Qué tanto desgastar las piezas, ¿no? Justamente si se va complicando a lo largo del tiempo, ya no vamos a tener solo un problema, sino otros que se han ido desencadenando por no acudir a tiempo al consultorio o a consulta para ser evaluados. Interesante, Lucía. Ahora, otra de las cosas que también nosotros tenemos que tener en cuenta es, algunos piensan que cuando vamos a rehabilitar una pieza o vamos a rehabilitar piezas dentarias, necesariamente no implica que tiene que ser más de una, podemos trabajar unitariamente, ¿cierto? Así es. Sí, o sea, el paciente puede perder una pieza en un mismo sitio o puede perder dos piezas juntas o vecinas, contiguas, como también puede tener la pérdida de piezas en distintas áreas de la boca, ¿no? Ahí en la imagen que se ve la extrusión, tal como tú lo mencionaste. El término extrusión, que es un término odontológico, un término técnico, digamos, es justamente cuando la pieza sale de su plano ideal y empieza a desplazarse hacia la zona donde anteriormente tuvo un contacto con la pieza que se perdió. Esto, lo que ustedes pueden ver ahí, trae más consecuencias que lo que van a hacer es agravar el tratamiento, ya que va a costar tanto en dinero mucho más, como ya no solo vamos a reemplazar lo perdido, sino que vamos a tener que solucionar más cosas antes de llegar al tratamiento protésico. Imagínate ahí, ¿no? Hay un problema en ambos maxilares, ¿no? Así es. Miren, el superior está prácticamente invadido por la inferior que se ha extruido y en el lado posterior inferior, que las dos superiores se han extruido totalmente. Ahí, por ejemplo, la cosa está un poco compleja para rehabilitar, ¿cierto? Así es, ahí ya hay que sacrificar estructura sana de esas piecitas que no tuvieron ningún tipo de daño, ¿sí? O sea, las que se perdieron fueron indicadas para exodoncia, pero las que nosotros podemos ver ahí se complicaron por no haber rehabilitado a tiempo esos espacios edéntulos. Y ahí, por ejemplo, aprovechando esa imagen, ¿qué recomendación le darías a nuestra audiencia que podría estar en una situación, no igual, pero similar a esta? Lo inmediato, ¿qué sería ahí, por ejemplo? Visitar y qué opciones de tratamiento escucharía por parte de un cirujano dentista. Bueno, las opciones en realidad son múltiples cuando hay la ausencia de una pieza o de más piezas dentarias, desde lo fijo a lo removible, como hasta ir a un implante dental. Cuando tenemos un caso, en realidad como el que vemos en la imagen, que no es un caso simple, ¿sí? Vamos a tener que hacer primero una correcta evaluación. En la evaluación nosotros lo que hacemos es llegar a un diagnóstico. Y en el diagnóstico vamos a evaluar qué opciones de alternativas de tratamiento le vamos a dar al paciente. Si hablamos de algo fijo o de algo removible, voy a tener que sacrificar mucho tejido sano ahí porque voy a tener que desgastar piecitas sanas si es que quiero irme a hacer la opción de un puente. Tengo que desgastar las piezas vecinas del espacio edéntulo para poder así cubrir ese espacio vacío. Ahora, si hablo de una prótesis removible, también voy a tener que sacrificar porque necesito hacer por ahí preparaciones para que esta prótesis tenga una correcta retención o cumpla al menos con los principios básicos, ¿sí?, que nosotros tenemos en cuenta. Y si hablamos de un implante, de la misma manera. Previo a hacer un implante, yo tengo que estabilizar antes toda esa invasión que ha habido de estas piezas en esos espacios, ya que si yo reemplazo o me imagino ahí reemplazando una pieza, tanto arriba como abajo, no voy a tener el espacio suficiente. Sí, mira. Y ahí vamos a ver una imagen del... Ajá, esta está interesante, gracias Bruno. Mira, ahí por ejemplo, ahí es el reemplazo, es de una corona, ¿cierto? Esa es una corona. Ok, sí. Cuéntanos ahí el procedimiento de la corona. Porque uno dice, me van a tallar un diente sano, ¿no? Claro, ahí lo que estamos viendo en realidad no es la pérdida de una pieza, sino la preparación de un dientecito para una corona. Esto ha podido producirse por distintos motivos, ¿no? De repente una caries muy extensa, muy amplia, o la paciente tuvo alguna fractura de la pieza y se decidió hacer ese tratamiento que es una corona. Lo que se hace ahí es tallar la pieza o prepararla, como nosotros le llamamos,
y ustedes pueden ver ahí que queda como un muñoncito. O sea, el tamaño real de la pieza es como las piezas que están, la pieza vecina, que es la premolar del lado izquierdo, pero lo que han hecho ahí es preparar, es decir, darle el espacio suficiente a la futura estructura que va a ir sobre ella, que es la corona, que ven por encima. Entonces, hay distintos materiales también en la odontología que nos permiten a nosotros ver cuánto preparar, ¿no? Eso hace que nosotros seamos cada vez menos invasivos posible y más conservadores al tejido sano. Entonces, mientras menos tallemos, es mucho mejor para el paciente. Y ahí, aprovechando la imagen, una cosa muy importante es la unión, ¿no es cierto? La precisión, el sellado que debería haber, ¿no? Para evitar, independientemente de cómo debe terminar la higiene a seguir, ¿no? ¿Qué recomendaciones tú le darías a la audiencia en cuanto al tema de, por ejemplo, tenemos una corona que nos han, independientemente del material que fuese, los cuidados a seguir, por ejemplo? En primer lugar, como bien lo dijiste, la higiene es lo más importante porque es lo único que va a ser controlado por el paciente. Lo demás tiene que haber sido correctamente hecho en el consultorio, ¿no? El odontólogo especialista que ha hecho el tratamiento tiene que verificar, como bien lo mencionaste, el sellado marginal de la pieza, el asentamiento pasivo de esta pieza, que la preparación sea la correcta y usar todos los agentes o materiales y herramientas adecuadas para que el tratamiento sea lo más longevo y exitoso posible. Pero la recomendación principal para el paciente es, ya en casa, correcta higiene, que acuda periódicamente a controles, no porque haya sido rehabilitada una pieza significa que me olvido del dentista, no. Tengo un tratamiento y con más razón acudo periódicamente a que me revise cómo está este tratamiento, si está funcionando de manera correcta. Igual en los controles nosotros tomamos radiografías para ver cómo va, sobre todo cuando hay una corona. Debemos de evaluar si no hay alguna filtración, si por ahí algún resto de comida quedó, no fue bien removido por el paciente, tenemos que ver que no esté cariando la pieza vecina también. Entonces son distintos, ¿cómo te puedo decir?, cláusulas que le damos al paciente de usted tiene ese tratamiento, entonces tiene que tomar conciencia de lo que implica posterior a ello. Perfecto. Y ahorita vamos a ver, ahora hemos visto de una pieza, ahora ahí tenemos una muestra muy interesante de lo que le dicen los famosos puentes fijos, ¿sí? Cuéntanos, Lucía, en base a tu especialidad. Ahí está, justo lo que me preguntabas desde el inicio, ¿no? Cuando hay la ausencia de una pieza. En este caso, cuando es el caso de una sola pieza, al paciente le falta un diente. Tiene los dos dientes vecinos que antes de que ustedes vean la imagen donde están ya preparados, esos dientes estaban completos. Para darle la opción al paciente de tener algo fijo, removible, y el paciente decidir en algo fijo, es decir, fijo quiere decir que este puente no va a ser removido por el paciente. Este puente es cementado en el consultorio y el paciente no se lo toca más, ¿sí? Solamente sigue las indicaciones de higiene. Mientras que lo removible sí es removido por el paciente y por su odontólogo. Es decir, cuando acude a las citas para los controles y todo lo que viene a ser el mantenimiento, nosotros retiramos lo que tenga removible. En este caso, un puente cementado, y como ven ahí, se han preparado las piezas vecinas de ese espacio de déntulo y es una estructura de 3 piecitas que está reemplazando. Lo que reemplaza en el centro le llamamos póntico, a lo que está vacío o lo que le falta, y tiene que cumplir también una serie de requisitos, ya que como tiene contacto directo con la mucosa o con el tejido, este tejido tiene que ser correctamente cuidado. Hay distintas herramientas de higiene que usan los pacientes cuando tienen ese tipo de tratamiento, ya que si se dan cuenta, el hilo dental no puede entrar entre estas piezas. Entonces, recomendamos distintas herramientas para una correcta higiene. Perfecto. Y ahí, aprovechando esta parte del puente fijo, el promedio de vida va a depender del tipo de material, ¿cierto? Usar. Del tipo de material, de que se haya realizado un trabajo correcto y que además el paciente tenga una correcta higiene para que esto dure la más cantidad de años posible, ¿no? Y un promedio de longevidad de un puente así como estamos viendo en la imagen, ¿cuántos años le das? Mira, mínimo unos 12 años hasta 15 años si está bien cuidado. Sí, porque algunos piensan que te colocas el puente y ya con ese te vas a la otra, ¿no? Es imposible. Ese es un gran mito, justo. Sí, totalmente. Ahora vamos a ver las imágenes, por ejemplo, de una prótesis removible, ¿no? Una prótesis removible, ¿por qué se llama removible, no?
qué elementos son o forman parte de que esta pieza, de alguna manera, podríamos nosotros, cuando pasan muchas piezas en diferentes regiones, vamos a encontrar que una opción es la prótesis parcial removible. Entonces, mientras producción va colocando la imagen, explícanos más o menos a grandes rasgos una prótesis parcial removible, ¿en qué consiste? Ya, como ya lo había mencionado anteriormente, lo removible, tal como su nombre lo dice, es lo que se puede remover, ¿sí? Es decir, el paciente acude a casa después de haberse realizado la prótesis parcial removible y él tiene que hacerse el retiro de esta prótesis para dormir o para cuando quiere estar en un estado de justamente de una siesta o algo, hay que retirar la prótesis porque puede producir que en algún momento esta prótesis se salga, ¿sí? Y podría desencadenar algún tipo de ahogo o algo en el paciente. Ese es el riesgo con las removibles. Ahora, no significa que una prótesis por ser removible sea una mala opción. Al contrario, una prótesis parcial removible tiene que ser correctamente diseñada y previamente preparada la boca para poder tener este tipo de prótesis en la boca. Ahora, es muy importante la higiene, diría mucho más, ¿sí? Cuando tenemos justamente, acá ya hay un conjunto de materiales, ¿sí? O sea, en una sola estructura, hablamos de una aleación de metal, que es lo que utilizamos en ese tipo de prótesis. Ahora hay otras opciones también, en realidad, podría hablar de materiales distintos como es el PIC, que es algo más estético, y de otros cuidados, pero en el caso de la imagen, que es una prótesis metal acrílica, tenemos metal y tenemos acrílico. Entonces, el paciente lo que tiene que hacer en este tipo de tratamiento es tener el correcto cuidado tanto de la prótesis, porque además de cuidarla dentro de boca como para dormir, hay riesgo que si esta se cae al piso pueda romperse, ya que es un material que a una altura adecuada o a una altura que uno no considere que se va a caer, de repente me saqué y se me cayó, doctora, se me rompió. Puede suceder, porque no es un material rígido en lo absoluto como para que, digamos, sea invencible a una caída catastrófica, ¿no? Y ahora, entre las de PIC, ¿y cuál es la que soporta más la caída? ¿La de PIC o esta? No, la de PIC, porque la de PIC es un material un poco más liviano, más flexible, que hace que si se cae podría soportar un poquito más, ¿no? Pero más que el metal sea lo que se rompa, aquí lo que se rompería sería el acrílico, pero justamente el impacto del peso del metal. Del metal. Ahorita vamos a ver una imagen de PIC, de una PIC, para que tenga una idea la audiencia de más o menos entre una y otra, es totalmente estética. ¿Sí? ¿Esta? Sí, bueno, ese no, ese es otro tipo. PIC se escribe P-E-E-K. Sí. Esta de aquí es... Para que lo busque Bruno. En realidad esa prótesis que ustedes pueden ver en pantalla puede ser también una prótesis impresa, porque al parecer podría tratarse de una prótesis impresa. A veces las resinas 3D cuando se pulen se ven así, o también hay otra opción de cuando se hacen unas prótesis flexibles, se llega a este tipo de acabado, ¿no? Pero la PIC, en realidad el PIC tiene 2, 3 colores, no más de eso, entonces por eso es algo muy característico, es como un color beige y un color un poco más marroncito. ¿Esta es una fresada? Esa puede ser una impresa, en 3D, ¿no? O puede ser una flexible, que son a base de unas resinas trabajadas en calor, con microondas. Es un acrílico distinto, ¿no? Diferente. ¿Y en cuanto? Esas son las PIC. Y esas sí son fresadas. Súper ligeras, ¿no? Muy ligeras. Y son fresadas, justamente, ¿no? Entonces, por eso es que nos da opción a presentarle al paciente y que él ya no tenga metal en la boca, ¿no? Y mira, ¿y esas perforaciones es donde se retiene el...? Esas son las cribas para poder procesar el acrílico. Los dientes que van a ir reemplazando justamente en esos espacios ayudan esas cribas para que pueda entrar ahí el acrílico y luego los dientes stock. Y otra de las cosas que por ejemplo, siempre me dicen, doctor, ¿cuál me genera mal olor, ¿no? Entre una prótesis PIC o una prótesis con aleación metálica. Cualquiera puede generar mal olor si no hay una correcta higiene. Así que no depende del material, sino del adecuado higiene que tenga el paciente. Totalmente. Ahora vamos a ir a la otra opción cuando hay la pérdida, antes de llegar al tema de los implantes, ¿no?
a la opción de las famosas prótesis totales. Yo te voy a contar algo muy particular. Recibo muchos, y eso también me gustaría que lo transmitas. El paciente portador de una prótesis total piensa que una prótesis total es igual a los dientes que tenía antes. Y definitivamente, por más que controlemos los factores biomecánicos, es importante que entienda que los hábitos con los que comía tienen que mudarlos, ¿cierto? ¿Podrías contarnos un poco cómo atenuar eso? A ver, cuando hablamos de una prótesis total, definitivamente no vamos a hablar ya de dientes naturales, ¿sí? Cuando hablamos de total es porque ya estamos reemplazando la totalidad de los dientes. Justamente por eso es una prótesis total, porque está reemplazando todos los dientes del maxilar superior o del maxilar inferior o de ambos maxilares. Entonces, la propiocepción que existe cuando hay un diente natural en boca, de sentir nuestros alimentos, sentir por ahí cuando duele una pieza, un músculo, una inserción nerviosa, es muy diferente a tener una prótesis total, como vemos en las imágenes, porque esto es una estructura que puede estar hecha del mejor material. Ahora con tanta tecnología que tenemos, en realidad hay mucha variedad de materiales para trabajarlas. Ya no existen solo las de acrílico. Tenemos las prótesis que podemos fresar y viene seccionada, la prótesis impresa. Entonces hay mucha variedad de materiales, pero la propiocepción muy fuera del material, así lo hagamos con el material más caro del mercado, no le va a devolver la propiocepción al paciente. Es más, si hablamos de porcentaje de eficiencia masticatoria que va a sentir el paciente, es un 25 a 35%, y va a influir mucho también el tipo de dientes que usemos. Cuando le ponemos más anatomía o ponemos dientes más anatómicos a esta prótesis, puede aumentar en un 10% esa eficiencia, pero hablamos de un máximo de 40 a 45%. Más de 45% de eficiencia masticatoria no va a existir. No va a existir. No va a existir. Por algo, porque es una prótesis. Así es. Es como que una prótesis somática. Así es. ¿Correcto? Así es. Y una cosa interesante a tomar en cuenta aquí, el tema del sonido, ¿no? Algunos dicen, suena mucho, ¿no? Sí. Y eso va a depender del tipo de diente también, ¿no? También. En realidad ahí sí es mucho la confección y evaluar todo lo que vienen a ser las estructuras anatómicas del paciente en todo el proceso de confección de una prótesis total. Ahí es donde nosotros podemos hacer toda la evaluación antes de instalar la prótesis final. Y una cosa que tú habías mencionado era el tema de que, si bien es cierto hay muchas opciones, en todas las opciones que hay, la estabilidad, siempre, no hay una estabilidad al 100%, ¿correcto? Estabilidad en cuanto al principio de la prótesis. Así es. En realidad, las prótesis, sea fija, removible, tiene que cumplir 3 principios, que son la retención, el soporte y la estabilidad. Y cada uno de estos principios los cumplen los distintos componentes que pueden tener ellas. En una removible, nosotros tenemos distintos componentes, los ganchitos, los dientes, el conector mayor, la rejilla, ¿no? Todo eso, cada uno cumple una función diferente. Entonces, por eso en la confección es muy importante todo lo que nosotros podamos evaluar para que evitemos que al final esta prótesis se salga o esta prótesis no tenga una correcta estabilidad. Porque hay pacientes que justamente... Escuchen, ¿no? Es importante que su médico tratante, su cirujano dentista tratante, no, de alguna manera, se salte ninguna fase en la elaboración de una prótesis de cualquier sea la naturaleza, porque definitivamente si obvia algunos de estos componentes, no se van a cumplir estas 3 cosas que estás solicitando. Y el tema para acabar con el tema de la prótesis total, si podría, yo igual, por ejemplo, ¿no? El tema de que es importante, por ejemplo, en este caso, mojarla para que haya una mejor adhesión. ¿Es un mito o una verdad? Es un mito. ¿Por qué? No necesitamos que la prótesis se moje para que tenga una correcta retención. No. De por sí solo con la saliva. Debería tener, así es. Ahora, hay casos en los que sí, pacientes mayores, ¿no? En realidad, sobre todo pasa con los pacientes mayores, ¿no? Que a veces tienen pérdida de saliva, es decir, ya no segregan la misma cantidad de saliva que una persona más joven. O eso también influye si hay enfermedades que podrían contribuir con esta cantidad de saliva ideal que deberíamos tener. Sjögren, por ejemplo. Lo del Sjögren, así es. O sea, cuando hablamos ya de serostomías, que es cuando no tenemos la cantidad de saliva suficiente, que es lo que lubrica justamente todos los tratamientos que podamos hacernos. De por sí, lo que previene la caries y todo. Entonces, cuando hay justamente una cantidad no adecuada de saliva,
podría generar que también no haya una correcta adherencia de la prótesis a los tejidos. ¿Y ahí tú recomiendas que uses saliva artificial o le recomiendas un adhesivo de prótesis en el caso natural? Tendríamos que evaluar el caso. Si es el caso en el que necesitara yo recomendarle al paciente saliva artificial, de todas maneras lo haría. Pero si no, podría recomendarle tranquilamente un adhesivo artificial. Un adhesivo de los que hay en el mercado ahora, ¿no? Ahora vamos a ir al tema, a la otra parte ya, con la tecnología. Ahora la odontología ha ido mejorando mucho. Ustedes, si bien es cierto, este programa llega a nivel nacional, en algunas ciudades ya se está trabajando mucho el tema digital, el tema del flujo digital. Entonces ahora existen unos dispositivos que se llaman unos escáneres intraorales, donde nosotros vamos a poder escanear la boca del paciente, vamos a ver unas imágenes y vamos a tener una idea a partir de ese escaneo de qué es lo que reproducir de una forma digital y no analógica lo que está en la boca del paciente, ¿no? Y ha pasado que algunos dicen, doctor, yo no quiero que me coloquen eso en boca porque piensan que el escáner le va a generar algún tipo de afectación o piensan que va a generar pues una radiación, cosa que no es así totalmente fuera de lugar. Pero por ejemplo, en el tema del escaneo, ahorita vamos a ver un escaneo bimaxilar. ¿Tú recomiendas, si bien es cierto el escaneo sirve para muchas especialidades de la odontología, creo que es fundamental en rehabilitación oral, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Ahí tenemos un escaneo. Así es, ¿no? Esas ya son las imágenes transformadas en formato, ya le llamamos STL, o distintos tipos de formato que traspasan lo que el escáner ha logrado copiar a un software y ahí nosotros podemos mirar todo. Ahora, no es que sea indispensable o no, sino que lo que ha hecho la tecnología, abriéndonos la posibilidad de usar escáneres intraorales, es reemplazar lo que antes o lo que comúnmente hacemos, que es hacer una impresión con materiales que muchas veces resultan incómodos para el paciente. No voy a hablar de los materiales como tal, porque hay distintos materiales con los que yo puedo tomar una impresión, pero justamente el escáner intraoral ha sido ideado para simplificar los tiempos clínicos, más que nada, porque yo podría seguir usando analógicamente lo mismo, pero por ahí si tengo un paciente que tiene mucho reflujo nauseoso o es un paciente que detesta el olor del material, detesta que le esté manipulando mucho la boca, ahí es donde voy por la otra opción. Ahora, así es. Ahora, si puedo yo contar con la tecnología en mi consultorio y ya la tengo, ya no retroceder al otro, que es lo analógico, ¿no? Perfecto. Y ahora vamos al tema de los implantes. ¿Puedes explicarnos básicamente, de una forma que se pueda entender, el implante dental, en qué consiste un implante dental? A ver, un implante dental, para empezar, muchas veces la gente dice tornillo, perno, lo confunde, y a nosotros como odontólogos nos confunde cuando llegan y nos dicen quiero el perno, porque nosotros tenemos en nuestro vocabulario odontológico que perno significa lo que comúnmente le llamamos a nosotros espigo. El espigo. ¿No? Entonces no es un perno el implante o no es un tornillo, pero la gente como lo ve con rosquitas también lo relaciona a un tornillo. Ahí está, ¿no? El implante dental, como pueden ver ahí en la imagen, es un dispositivo, ¿sí? Hecho de titanio, que es un material biocompatible justamente con los tejidos del ser humano. Todo lo que se usa es más en nuestro cuerpo para traumatología, para las cosas que podrían por ahí ponernos, también son de titanio porque es el metal más biocompatible. Entonces un implante dental lo que hace es reemplazar una pieza dental sin necesidad de sacrificar las piezas vecinas o sin necesidad de sacrificar por ahí piezas sanas, que es lo que comúnmente pasa cuando queremos usar algo fijo o removible. Entonces el implante dental sería una de las opciones, no la ideal, no la mejor, pero una de las opciones dependiendo del caso clínico del paciente. No todos aplican para un implante dental. Esto de alguna manera nos grafica de las primeras imágenes del puente fijo. Ahí podríamos usar sin ningún problema un implante con todas las salvedades del caso, ¿no? Así es. Ahora, hay una recomendación muy importante que me gustaría que la hagas, ¿no? No todos califican un implante porque hay condiciones médicas que de alguna manera, sobre todo si estás tomando ciertos medicamentos, va a generar un problema va a alterar la osseointegración del implante, ¿cierto? ¿Puedes contarnos un poco? Ya, no tanto que no puedan ponerse, pero
justamente lo que hablamos siempre y en todas las especialidades se cumple, que es hacer una correcta evaluación y un correcto diagnóstico. Si yo indago todo lo que tiene mi paciente desde la historia clínica, sabiendo las condiciones sistémicas que padece o si padece de alguna pero es controlado, como por ejemplo hablando de una diabetes o de una osteoporosis que implica la toma de medicamentos que podrían influir en que lo más probable, digo lo más probable porque no en todos los pacientes va a ser lo mismo. A un paciente le pueden decir por distintos exámenes o distintas condiciones médicas que no es candidato para un implante, pero otro paciente puede tener por ahí las características muy parecidas, pero sí funcionan muy bien o la supervivencia dentro de él es la más exitosa, ¿no? Entonces no hay una norma o es un mito muy grande decir que todo paciente que tiene osteoporosis o que toma bifosfonatos o que padece diabetes no puede usar o no puede tener un implante. Eso es mentira. Radioterapias, existen pacientes con radioterapias que reciben radioterapias, pero también hay consensos, hay investigación, revisiones que nos dan un protocolo de atención a estos pacientes, es decir, suspender o esperar un tiempo determinado previo a la colocación de implantes y siempre hacer la consulta paralela con el médico tratante. Interesante, Lucía. Sí, porque ese es mucho lo que tú has abarcado ahorita es un tema prácticamente engloba el tema de mitos y verdades. No todos los pacientes que toman bifosfonatos definitivamente van a tener ese problema, o no todos los que han tenido radioterapia pueden estar exentos de esto, ¿no? Gracias, Lucía, por estar el día de hoy. Pues el tiempo siempre es ingrato, sí, pero yo creo que has tratado de explicar de una forma muy concreta, porque el tema de la rehabilitación es tan amplio, igual como sí, hemos tratado de hablar de la pérdida, hemos tratado de hablar de las fijas, de las removibles, de los implantes y un poco de tecnología. Sí. Te agradecemos por aceptar la invitación y será hasta otra próxima oportunidad. Claro que sí. Muchas gracias, Marco, y como bien lo dijiste, en realidad la rehabilitación es un mundo bastante amplio, entonces lo que hemos tratado hoy espero que sirva a todas las personas que nos han escuchado. Yo creo que sí, y que cualquier consulta estamos para atenderlos. Perfecto, muchas gracias. Pausa comercial y volvemos ya con el bloque final. Este programa es auspiciado por FACOP, FIAS. En uno de los mayores polos de la odontología mundial, donde el conocimiento, la ciencia y la innovación se unen, existe una institución preparada para formar profesionales sin fronteras y en la área odontológica. La FIASP, Facultad Iberoamericana de Sao Paulo, ubicada en Bauru, la capital mundial de la odontología, es mucho más que una facultad. Es un centro de excelencia, intercambio internacional y formación de alto nivel. Aquí, la enseñanza trasciende los límites geográficos. Actualmente, atendemos de manera exclusiva a estudiantes de Perú, Venezuela, Bolivia, quienes comparten experiencias, culturas y conocimientos, construyendo una formación verdaderamente global. La FIASP está especializada em programas de pós-grado e especialização em odontologia, com enfoque em la prática real, pelo respaldo científico e uma preparação completa para o mercado atual. Contamos com diversos cursos de especialização com reconhecimento internacional em áreas como harmonização orofacial, implantologia, endodôncia, periodôncia para implantólogos, reabilitação oral, dentística e ortodôncia. Nossa infraestrutura ha sido diseñada para quienes buscam uma evolução constante. Clínicas modernas, totalmente equipadas, com atenção a pacientes reales, donde la teoría se transforma en práctica todos los días. Y cuando se trata de profundización anatómica, la experiencia va más allá. En alianza con FACOP Hack, la FIASP ofrece prácticas en cadáveres fresh frozen en un centro de anatomía dentro de la propia institución, proporcionando un nivel de aprendizaje que pocos lugares en el mundo ofrecen. Estudia em las clases climatizadas, cômodas e tecnológicas, criadas para favorecer a concentração, o intercâmbio de ideias e o crescimento profissional. Además,
Conta com a área de conveniência completa, que promove a integração, o networking e a vivência acadêmica. Acá em FIASP, formar especialistas é solo parte do propósito. Formamos profissionais capazes de atuar em qualquer parte do mundo, com seguridade clínica, visão internacional e capacidade técnica. Então, não perda tempo, vem ser FIASP você também. Donde la odontología se conecta con el mundo. Com total proximidade entre os professores e os estudantes. La FACOP me recibió con los brazos abiertos. Estudiar aquí ha sido un sueño hecho realidad. Estudar aqui tem sido uma experiência única. Eu aprendo a cada dia. Estimados amigos, en esta oportunidad hemos desarrollado dos temas importantes, porque recuerden, el tema de las terceras molares, en qué casos uno debe extraerlas, en qué casos no debes extraerlas, cuáles son los cuidados postoperatorios, cuáles las indicaciones de alguna manera, si es que tenemos alguna inflamación previa, para evitar que esta inflamación prospere y nos genere un problema de salud que pueda complicarse, como dijo la doctora Karen, con nuestro estado de salud general. Y por el otro lado, hemos tocado el tema de la pérdida de piezas dentales, que es muy común. Ustedes recordarán que en un tiempo fuimos mal vistos a nivel latinoamericano porque éramos el país de los sedéntulos, pero es importante tomar conciencia de que una pieza dental, si bien es cierto, es irreemplazable, evitar en lo posible perderla, y si la perdemos tratar de reemplazarla de 1000 alternativas que da la doctora Lucía, que va desde una prótesis fija unitaria, una prótesis fija, en este caso un puente, una removible o en algunos casos una total, o colocar implantes, que eso ya vamos a tratarlo en otro tema. Hemos tocado solamente la parte introductoria de lo que es los implantes dentales, pero sí queremos transmitir eso, el cuidado dental, porque el objetivo de Sonrisa TV es velar por tu salud oral. Así que los invitamos a nuestra próxima edición, donde tocaremos otros tópicos importantes, porque Sonrisa TV se preocupa por tu salud. Conmigo será hasta otra oportunidad. En la producción, Wilson Ramírez Vizcardo. En los equipos está Bruno Salas y su servidor Marco Mendoza. Recordemos que Sonrisa TV llega al territorio nacional a más de 100 ciudades y a través de las diferentes operadoras de cable. Muchísimas gracias. Nos vemos. Chao. Este programa es auspiciado por FACOP, FIAS.
¿Sabías que Nacional TV Perú está disponible en más de 100 empresas de cable teleoperadores a nivel nacional? Nuestra señal llega a todas las regiones del país, llevando información y entretenimiento a todos los peruanos. Así es, Carly. Estamos en costa, sierra y selva. Nacional TV Perú siempre está contigo conectando al país con contenido de calidad. Además, puedes seguirnos en línea a través de nuestra página web, www.nacionaltvperu.com. Es la forma más fácil de vernos desde cualquier dispositivo, estés donde estés. No olvides seguirnos también en nuestras redes sociales para enterarte de toda nuestra programación y las noticias más importantes del país. Nacional TV Perú está presente en cable y en línea. Somos el canal que une a los peruanos.